Eval Participativa, el podcast. Fíjate que es clave y me diste el pie para hacerte otra pregunta por un lado, ¿cómo ves el futuro de la educación popular? ¿Sí? Y de la sistematización justamente en nuestra región. ¿Sí? Y vos mencionabas justamente que la semana pasada estabas en un lugar que das de pronto talleres y demás. Hay nuevos educadores populares y difieren de los de antes de la otra era, por así decirlo, sin tratar de ofender. Educadores eran los de antes, diga. Todas tus preguntas llevan a mucha reflexión y muy, muy larga, entonces como no vamos a poder estar aquí toda la noche. Mira, tomando el ejemplo que dices, yo te conté ahora lo que hice la semana pasada, pero el mes pasado estaba en Chile, precisamente estaba en Valparaíso trabajando con el equipo del proyecto Corazonar de la Universidad Playa Ancha. Es un proyecto que ya lleva 2 años de proceso dentro del Observatorio de Trabajo Territorial que tiene la universidad. Son personas que desde la universidad están vinculadas con procesos de formación de organizaciones sociales en prácticamente todo el Gran Valparaíso y que están desarrollando un proceso de formación que estaban sistematizando, y yo contribuyo un poco a algunas reflexiones sobre eso. Es una generación totalmente nueva comparada con la nuestra, pero a la vez yo siento que hay un mismo sentido, que es este respeto por los saberes de la gente. Además me tocó, claro, un periodo particularmente especial porque fue el mes dedicado al rescate de la memoria. Y entonces las personas que participaron, que era un grupo bastante heterogéneo en edad, muy rico, muy interesante eso, con relación a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 en el golpe cívico-militar en Chile, lo que habían vivido y lo que ha pasado en estos 50 años fue lo que pudimos tomar como referencia en este proceso de sistematización. Y entonces yo veía que, bueno, ahí no entro en más detalles porque sería muy largo, pero a mí me tocó vivir ese proceso. Yo estuve en el año 73 en Santiago. Tuve la oportunidad de estar también en ese momento, conocí, y para nosotros el gobierno de la Unidad Popular en nuestra formación de la generación mía fue fundamental, desde antes y luego por supuesto después de lo que implicó el golpe y la solidaridad y todo. Entonces hay toda una historia ahí larga que digamos yo la viví desde mi propia perspectiva, pero que además ahora fue compartirla de manera muy fuerte. Yo estaba permanentemente muy emocionado en ese proceso con ese grupo de jóvenes que a la vez se estaban preguntando sobre las mismas cosas que nos hemos venido preguntando en otros periodos, pero desde una mirada distinta, desde lo que ahora tienen como posibilidad de hacer. O sea, es una mirada donde el pasado no tiene sentido en mirarlo como pasado, sino de las implicaciones que tiene para el presente y para lo que necesitamos construir en el futuro. Y ahí mi generación y la de ellos se juntan. Porque no importa si nosotros estuvimos en el 73 o fueron nuestros padres que estuvieron en el 73 y nosotros lo vivimos de que nos contaron o nosotros convivimos un poco con esta situación. En el fondo, esa situación nos plantea preguntas y demandas de aprendizaje y de construcción para el futuro a ambos. Pero lo interesante es que, por ejemplo, yo me sabía algunas canciones de la época del 70 al 73 en Chile, de todo lo que es la nueva canción chilena, que ellos a veces no se las sabían tanto, pero esas eran las que yo cantaba cuando teníamos 20, 21, 22 años. Entonces, era una generación marcado por la nueva canción chilena. Eso era lo que cantábamos en la universidad y era lo que nos marcó en estos procesos. Y ahora lo compartimos con estos compañeros que tienen 30 años, 25, y que a la vez están muy preocupados por construir con la gente un futuro que tal vez se les fue negado en determinado momento. Entonces, en distintas circunstancias compartimos el mismo sentido
aunque tenemos distintas referencias y por eso tenemos que dialogar, por eso tenemos que compartir también nuestras propias historias y darnos cuenta que la mirada de cada quien está muy condicionada, digamos, por el momento en que nos tocó vivir, incluso por los marcos conceptuales con los que trabajábamos en ese tiempo, por ejemplo, incluso en educación popular, ya que me preguntas sobre eso, en los años 70 tratábamos de formular una concepción de educación popular basada como creación de una conciencia de clase participativa para la organización y el movimiento popular. Y resulta que me encuentro con un grupo que está hablando del proyecto corazonar los territorios, ¿no? Tomar en cuenta la dimensión de la construcción personal y del diálogo intergeneracional. Son temas que nosotros no trabajamos nunca en esa época, ¿no? Y que ahora estamos descubriendo la importancia que para nuestra América Latina tiene no dejar atrás la historia, sino más bien recogerla a partir de los desafíos que tenemos. Entonces, yo creo que son experiencias donde las generaciones tal vez tenemos un hilo común de búsqueda, más que de respuestas, y distintos contextos, incluso contextos teóricos diferentes, porque los marcos categoriales, las referencias y las categorías que utilizábamos en otro tiempo no son las categorías que se utilizan ahora. Incluso, digamos, yo podría decirte que estábamos mucho más marcados por las concepciones de clase que tomar en cuenta en ese tiempo las relaciones de género, por ejemplo, o tomar en cuenta las relaciones intergeneracionales o las relaciones interétnicas, la interculturalidad. O sea, no eran temáticas, la interseccionalidad, por ejemplo, que es algo que me parece que es fundamental de las afirmaciones actuales, no eran elementos que nosotros tomamos en cuenta. O sea, estábamos dirigidos a la educación popular para la organización del movimiento popular con conciencia de clase. Resulta que estas categorías explican algo de lo que hacíamos ahora, pero ahora hay otras que han ido surgiendo. Entonces, son nuevas formas de comprender y entender también el mundo con otras sensibilidades y con otros aspectos que tenemos que aprender. Un consejo clave para un joven o una joven que quiera introducirse en el mundo de la educación popular y la sistematización de experiencia. Ok, bueno, un consejo clave me parece que sería tener esta disposición de escucha y de aprendizaje de todo lo que va a tener uno o lo que tiene uno como oportunidad de vivir. Es decir, la relación con otras personas, el vínculo con otros contextos, salir del medio al que estamos acostumbrados, conocer otros espacios, vincularse de forma concreta, directa con sectores sociales con los que se trabaja. Yo creo que eso es fundamental. Y fíjate, ahí tal vez te comparto una cosa que aprendí en el último tiempo cuando, con motivo del centenario de Paulo Freire, estuve trabajando un poco más sobre su pensamiento, su vida, y viene a caso con la pregunta que me haces. Que resulta que yo descubrí que entre los 26 y los 36 años, Paulo Freire trabajó como encargado de un proyecto de promoción social en el Servicio Social de la Industria en Recife, que era un proyecto asistencialista para obreros, para trabajadores que vivían en situaciones muy, muy miserables. Y él tenía que encargarse de todo lo que era desde la atención de salud, desde la problemática de los hijos, desde las condiciones de vida, etc. Y yo me imagino, y ahí viene el tema, lo que significa, y tal vez te lo pregunto a vos misma, Tatiana, lo que significa en nuestra vida ese periodo entre los 25 y los 35 años. O sea, lo que tenemos como posibilidad de aprendizaje en esa década. La pregunta que yo me hice era, ¿de dónde sacó Freire tanta cosa para todo lo que él tiene para aportar? O sea, ¿de dónde inventó tanta cuestión? Es que no la inventó, él la fue viviendo. Entonces, por ejemplo, se encontró con situaciones de tanta opresión que los propios trabajadores con los que él estaba ni reconocían ni cuestionaban. Entonces él, cuando plantea la cultura del silencio, la necesidad de generar un diálogo para poder visibilizar, poder objetivizar y mirar críticamente a la realidad, él estaba marcado por esa experiencia en la que se encontró con trabajadores que no cuestionaban la situación que estaban viviendo, ¿no?
Fue proceso donde él además estudió filosofía, estudió literatura, aprendió francés, empezó a leer autores de Maritain, Mounier, Jaspers, Sartre, o sea, Fanon. O sea, la influencia en esos 10 años de trabajo fue muy fuerte en un contexto en el nordeste brasileño que estaba conformándose como nordeste, porque antes era una región de Brasil, pero no tenía, digamos, la identidad propiamente nordestina, y él empieza a vincularse con el movimiento de cultura popular, él y Elsa, y lo que implica Elsa Freire como su compañera, educadora, que es la que lo mete a él en el trabajo a descubrir su vocación de educador, y que por eso el método de alfabetización debería llamarse el método de alfabetización Paulo y Elsa Freire, y se llama nada más método Paulo Freire, porque siempre queda invisibilizado el papel que fue sustancial, digamos, que tuvo Elsa en su formación. Entonces, el contexto inmediato, concreto, lo que fue el papel de ella, el contexto familiar del hambre que él vivió cuando joven y que él siempre lo menciona después en Pedagogía de la Esperanza y en los diálogos que él hace posteriormente sobre su vida, su vivencia de 10 años con el Servicio Social de Industria, sus estudios y reflexión intelectual que lo hacen que luego él en la universidad pasa a ser el fundador del primer proceso de extensión universitaria en Brasil con la creación del Servicio de Extensión Cultural de la Universidad de Recife en el 61, donde nace el proyecto de alfabetización. O sea, dicho así muy brevemente, ¿qué le puedo decir a un joven o una joven? Bueno, si tú tienes entre 20 y 35 años, trata de aprovechar cada espacio que tienes, cada contacto que tienes para conocer otras realidades y para aprender y reflexionar. Lee, estudia, trata de reflexionar, pero estudia desde las preguntas que la propia realidad te plantea y no te metas simplemente a estudiar algo porque con eso vas a tener una carrera, sino que trata de darte cuenta que vives en una realidad que te puede enseñar mucho. Yo digo, y hazlo con otros y con otras. Trabaja en equipo, métete en un grupo, vaya a un barrio, vaya a una comunidad campesina, escuchen las comunidades indígenas y luego siéntense a estudiar, resuman, debatan, discutan. No, como dice Freire en Pedagogía de la Autonomía, no se queden contentos con las primeras respuestas, siempre traten de buscar algo más. Bueno, no sé, por ahí serían algunas recomendaciones que podría hacerles y que de alguna manera son también las que les hago a mis hijos y a mis hijas que tienen esa edad y que se han formado precisamente vinculados a muchos grupos, movimientos, iniciativas muy creativas y transformadoras. Me resonaba con esto que nos estás mencionando, previo a que se corte todo. Algo que Galeano decía, que cada pueblo necesariamente debe conocer su historia por lo que fue, contra lo que fue y anunciando lo que será, ¿sí? Justamente como futuros, esto que nos mencionaba, como futuros educadores populares o evaluadores o de pronto personas que se interesan en la sistematización, ¿vos cuál pensás que es hoy el compromiso que tenemos desde nuestros lugares para en esta ola en esta coyuntura política y social y económica tan fuerte que nos atraviesa en toda Latinoamérica? Pues yo creo, Tatiana, que vivimos efectivamente en un momento histórico de predominio de una mentalidad muy individualista, muy mercantilista, muy centrada en el utilitarismo y que a la vez se está ejerciendo de forma muy autoritaria, muy vertical y muy violenta. Es decir, el modelo, lo que se puede decir en términos generales de modelo neoliberal, es una matriz cultural. Una matriz cultural que incide en nuestra visión de futuro, tanto de la gente de mi edad como la gente más joven. Y por lo tanto, creo que el desafío es poder generar capacidad de cuestionamiento. Y creo que un aspecto para generarlo es desarrollar nuestra dimensión imaginativa y artística. Yo creo que sin el arte no hubiéramos tenido nunca cambios sociales en América Latina. Ahora te lo mencionaba, lo de las canciones de la nueva canción chilena, pero no solamente en la canción, sino la poesía, la música, la danza, todo lo que es creación de algo. Yo creo que un joven o una joven que en este momento
desarrolla una capacidad creativa, necesariamente va a romper con un esquema que es cerrado, vertical, impositivo, autoritario, ¿no? Porque está en contra de su propia, de lo propio que está queriendo crear. Y cuando desarrollamos eso, podemos entonces imaginar otras realidades posibles. Y yo creo que esta sensibilidad es fundamental. Tenemos que imaginar que sí es posible otro, que este no es el único mundo posible y que no tenemos que matarnos unos a otros para aniquilar a los demás para surgir, sino que necesitamos pensar en procesos que son muy complejos, que nos obligan a entender vínculos entre las matrices culturales, las necesidades económicas, entre las aspiraciones particulares, personales y los proyectos colectivos. O sea, no hay un discurso, digamos, cerradito, único, que ya nos resuelve todo, sino que hay que estar buscando. Y encuentro que una clave es desarrollar eso, desarrollar la sensibilidad, la participación, la presencia en lugares de personas que no viven necesariamente en las mismas condiciones que nosotros y nosotras. Y por otro lado, desarrollar la capacidad creativa de crear algo nuevo y no simplemente repetir lo que nos dicen. Si hacemos eso, yo creo que ya estamos haciendo lo que decía Freire en Pedagogía del Oprimido, la creación de inéditos viables, ¿no? Es decir, como brechas que ante situaciones que aparentemente no se pueden cambiar, como él decía, las situaciones límites, podemos desarrollar la imaginación haciendo algo que sería lo más radical, pero que es viable ahora. O sea, esto es lo más coherente, lo más viable, lo más radical. En ese momento, lo más posible es esto ahora. Porque al hacerlo, vamos a generar las condiciones de posibilidad de mirar más lejos y de poder hacer cambios que de repente ahora no hacemos. Entonces yo insistiría en eso, en el desarrollar experiencias diversas, el conocer otras realidades, el generar equipos de reflexión, de discusión, incentivar la producción creativa, artística, y eso desarrolla una sensibilidad que necesariamente nos mueve y que nos choca contra un sistema que más bien tiene toda otra lógica. No sé, por ahí se me ocurre que hay algo a buscar. Ya como para terminar, ¿cuáles son tus proyectos actuales y de pronto cómo las universidades tienen lugar en estos proyectos, con estos proyectos? Bueno, precisamente es algo que comentaba ahora con Pablo. Uno de los campos en los cuales la educación popular o los procesos de educación popular, a mí me gusta hablar más de los procesos de educación popular más que de la educación popular, porque eso pudiera parecer que es una cosa ya establecida y fija, ¿no? Los procesos de educación popular han ido entrando cada vez más en las universidades. Hay universidades que están teniendo diplomados, maestrías y hasta doctorados en educación popular. En Brasil, en Colombia, hay programas de extensión universitaria que están luchando mucho contra esta idea más difusionista de la extensión para plantear más procesos de intercambio, de diálogo de saberes, de proyectos de trabajo comunitario donde las personas de las comunidades sean sujetos y no objetos de la acción de la gente que viene de las universidades. Y yo estoy trabajando mucho en eso. O sea, en varios países de América Latina estoy trabajando con universidades, como te contaba ahora antes, con la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, sobre sistematizar esas experiencias. Y es una cosa interesantísima porque hay experiencias enormemente ricas, pero que lamentablemente muchas están aisladas. O sea, son proyectos de extensión de repente en una comunidad indígena o en una zona campesina o en una zona rural o en un barrio con mujeres. Hay una cantidad enorme de proyectos. Pero el problema es que los procesos que se generan en esos proyectos no son suficientemente evaluados o sistematizados para extraer de ahí pistas y perspectivas para el propio trabajo de la universidad. Pero ¿quiénes son las personas, digamos, destinadas a aportar eso a la universidad? Las propias personas que están impulsando estos proyectos. Pero si yo no sistematizo la experiencia, yo simplemente voy, hago, y luego escribo un informe, y termino mi proyecto y me voy, no he construido nada. Pero si ese proyecto genera un proceso y la gente que participa en ese proceso a la vez genera un diálogo que permite incentivar cambios en la universidad, mi reflexión crítica puede servirle tanto a la gente de esa comunidad, a mí mismo, a mi equipo con el que trabajo, pero también podemos producir a partir de ahí temas de debate
para la universidad, para sus políticas de extensión universitaria, para las políticas de investigación, para las propias políticas de docencia. Te voy a terminar con una frase que me gusta decirla porque me parece que es muy ilustrativa. Muchas veces la extensión universitaria se piensa como que es un apéndice, ¿no? Entonces se corta el apéndice y no pasa nada, el resto del cuerpo funciona súper bien, ¿no? Entonces puede haber como puede no haber. Yo pienso que no, que la extensión universitaria es esencial para que haya universidad. No hay universidad sin extensión, pero extensión como extensión crítica. Entonces, ¿qué tal si en vez de verla como el apéndice, la vemos como el corazón del quehacer universitario, como desde donde late la sangre, donde bulle la energía para todo el resto? Es de esos trabajos donde surgen los temas de investigación. Es ahí donde los y las docentes, junto con los y las estudiantes, se comprometen en su sentido reflexivo. O sea, un buen proyecto de extensión crítica modifica, ¿no?, hasta nuestro rol de estudiantes, de docentes y de vínculo con las comunidades. Entonces, si lo vemos como el corazón, hay que hacer que bombee, pero que tenga un impacto en el resto, y no simplemente como una cosita que hice mi proyectito y punto. Y ahí creo que la evaluación y la sistematización son esenciales. Que la propia gente que hace estos procesos sea quienes evalúen, quienes sistematicen, quienes produzcan conocimiento, para que ese conocimiento pues tenga un impacto en la transformación de las universidades. Creo que por ahí, y eso es uno de los campos en los cuales estoy trabajando dentro de la perspectiva más latinoamericana. Y bueno, hay otras cosas también ahí. Tengo previsto elaborar algunos escritos, algunos materiales. Tengo el sueño de hacer un folleto que es la sistematización de experiencias según Mafalda. Creo que es una cosa que llevo como en un 20, un 30% avanzado ahí. Y otra cosa que me gustaría es aportar una reflexión desde todo lo que hemos estado conversando sobre la relación entre concepción metodológica, métodos de investigación, evaluación, sistematización, técnicas, herramientas y procedimientos. O sea, poder mirar todo el campo del quehacer metodológico que tiene que ver con nuestras tareas. Y también ahí hay algo que he ido avanzando, pero necesitaría sacar más tiempo para escribir, porque todos son productos de aprendizajes de lo que estamos haciendo aquí en nuestro trabajo. Te digo la verdad, es que siento como que ahora tengo ganas de decir todo el sistema está mal, así muy Lisa Simpson. Después de esto. Tatiana, otra cosa. Sí. Bueno, de las cosas que hemos hablado, y ya como me decías que esto de alguna manera parece, ¿sí te parece? Como yo siempre me volteo y me encuentro con mi guitarra por ahí, hay una canción que habla mucho de todo esto y que tiene que ver con la trayectoria cambiante de nuestra historia, de nuestra vida, pero también tiene que ver con las cosas que no cambian, que hay que mantener a lo largo del tiempo. Y si te parece, la podemos cantar para que... Por favor, me encantaría, nos encantaría. no sé, no importa, la idea por lo menos es cantarla y a ver qué sale. Por lo menos nos dice mucho para que lo que estamos hablando no quede, digamos, solo en las palabras habladas, sino también cuando Julio Neuhauser, después de 20 años de estar en Suecia como exilado chileno, compuso esta canción que dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Podemos cantar. Cambia todo, cambia. Dale.